Vamos a charlar de política a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Vamos a recibir a un especialista, Ignacio Liendo. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por tu invitación y un gusto estar contigo. No, por favor, gracias a vos por venir acá al piso del programa. A ver, Ignacio, contanos cómo estás viendo la parte del armado político a nivel nacional y en este primer tramo de la presidencia de Alberto que tan criticado está siendo. Bueno, todo un desafío, ¿no? Porque esto de la pandemia, el COVID-19 no estaba en los pronósticos de Alberto Fernández cuando ganó, ni en la campaña, ni cuando ganó las elecciones, ni cuando asumió. Esto no estaba en ninguna previsión. Recordemos que a finales de febrero el propio ministro de Salud afirmó que no iba, el COVID-19 no iba a llegar a la Argentina. Bueno, finalmente el gobierno actuó muy rápidamente. Recordemos que el 19 de marzo empezó a tomar medidas muy estrictas y a partir de ese momento estamos bajo el aislamiento social obligatorio con una fuerte concentración en lo que ahora se denomina AMBA, esto es Capital Federal y los principales distritos aledaños de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, y en las otras provincias del país con distintas características en cada una de ellas en función de la reglamentación que se fue tomando como medida. Pero bueno, no estaba en los pronósticos del presidente y debió abocarse fuertemente esta cuestión que tiene un impacto global y ha tenido un impacto muy fuerte sobre el país y ha debido tomar una serie de determinaciones que para preservar la cuestión sanitaria que han tenido un fuerte impacto en la economía. Las principales críticas vienen por ese lado, los números son verdaderamente elocuentes y dramáticos y ahí hay una fuerte tensión entre los distintos actores políticos, entre defender las cuestiones sanitarias por una parte y defender las cuestiones económicas por otro. Y bueno, el punto de equilibrio es lo que intenta buscar el presidente para llevar adelante su gobierno. Al mismo tiempo, todo esto está atravesado por el tema de la deuda, que era el principal tema con el cual había asumido el presidente. Que pasó a ser un segundo lugar cómodo, un segundo plano, claro, el tema de la deuda por la emergencia. Claro, sanitaria. Es crucial, pasó claramente a un segundo plano. Quedó fuertemente concentrado en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. Martín Guzmán, el ministro, lleva adelante el tema con un fuerte apoyo del presidente y con un fuerte apoyo de celebridades internacionales, economistas, el Papa Francisco, el Fondo Monetario. O sea, se está dando un proceso de reestructuración de la deuda externa argentina que no se había dado en otras ocasiones, en un contexto particular también signado por la pandemia, en el marco de un sistema... Por más que se acuerde, no sabemos cómo vamos a hacer para pagarle con el déficit enorme que tenemos. Hay que generar alguna manera de superávit para tener las divisas para pagar. Claro. Mira, Argentina se encuentra ante el problema de siempre, ¿no? De su economía fuertemente agravado por la administración anterior del presidente Macri y el endeudamiento que generó. Casi 200.000 millones de dólares. Casi 200.000 millones de dólares, de los cuales casi 90.000 se fugaron, ¿no? Porque vos sabés que lamentablemente el sistema financiero argentino está montado para producir y fugar dólares. Al mismo tiempo que, esto es una gran paradoja y eso es lo que explica la crisis del desarrollo de nuestro país y las crisis cíclicas y recurrentes que hay respecto de inflación, devaluación, esto es cíclico, ¿no? Esto tiene que ver básicamente con una cuestión... Y siempre se hace lo mismo, sí, porque ¿por qué no podemos encontrar un término medio entre comprar $1.000.000 como se podía hacer con Macri y a comprar $200 a precio subsidiado inexistente como se puede hacer ahora y por ahora, no sabemos si va a seguir. Solamente por ahora. Yo creo que ese es el punto crucial, ¿no? La economía argentina y el sistema productivo argentino tiene un problema de fondo, tiene un problema estructural, que es lo que los economistas especializados en el tema llaman la restricción externa, que es la incapacidad del país de producir las divisas que el propio sistema productivo y de importaciones de insumos requiere y el propio funcionamiento del Estado y la economía en general requiere, teniendo en cuenta otros factores como el turismo, la importación de bienes de uso y cosas por el estilo. Se tiene un severo problema de restricción externa que no se resuelve. Tu pregunta es clave para entender el desarrollo del país. La respuesta es muy compleja, en su implementación y en cómo habría que superar esa instancia. Ahora, la explicación es muy simple, ¿no? Tiene que ver con la política y cómo está estructurado ciertos sectores sociales que tienen una mirada externa o son subsidiarios o son polea de transmisión de intereses externos y de intereses individuales por sobre los intereses nacionales y el interés general que tendría que ver con el desarrollo productivo del país, ¿no? Ese es nuestro gran dilema que se exacerbó
de la dictadura de 1976 en adelante y luego se volvió a exacerbar en los 90 fuertemente con una apertura indiscriminada. Si vos querés, también viene esto, hunde sus raíces en la historia, ¿no? De cómo estaba conformada la colonia y cómo fue el proceso de independencia y del desarrollo del país, ¿no? Creo que es una cosa muy profunda que solamente podría modificarse con una fuerte determinación y un fuerte liderazgo y el acuerdo de todos los actores en el momento en que entendamos de que es lo que más nos conviene. Lo que pasa es que, bueno, está atomizado el escenario político de tal forma que siempre hay una especie de empate técnico. Fíjate lo que ocurrió, un empate técnico no solamente de fuerzas políticas, sino de fuerzas sociales que apoyan las fuerzas políticas. Fíjate lo que ocurrió en las últimas elecciones, ¿no? O sea, quedó, aún habiendo para muchos fracasado fuertemente el gobierno de Macri, y hay muchos números, sacó 10 millones de votos. Claro, sacó 10 millones de votos, ¿no? O sea, que hay una cuestión mucho más profunda que excede los números, excede la economía, y tiene que ver con los actores sociales, las fuerzas sociales y los intereses atomizados de cada uno de ellos y cómo esa cuestión entra en pugna y produce estos resultados que llevan a un permanente empate y a una cuestión cíclica. Bueno, a ver si esta es la oportunidad, de que se rompa ese maleficio. La idea de Fernández iba por ese lado. El discurso de Asunción es un discurso que busca superar la grieta, apela a Perón, apela a Alfonsín, apela a Néstor Kirchner y siguió estando ahí. Pero vos ves por detrás que también está por un lado Macri y por otro lado está Cristina, ¿no? Y está el ala dura del PRO que apoya a Macri, el ala más blanda que apoya a Fernández vía Larreta, vía Vidal. Dentro del peronismo tenés el peronismo de los gobernadores, el kirchnerismo, cristinismo, el albertismo que no alcanza. O sea, claro, está ahí la cuestión. Y eso es lo que hay que resolver cuando todos entendamos que nos conviene armar un formato en el que nos beneficiemos todos. Y como si esto no fuera poco, el gobernador de Mendoza, en un claro gesto secesionista, hablando de la independencia de Mendoza, o sea, ya como si no fuera delirante en sí misma nuestra realidad política, agregarle ese tópico ya es como mucho, ¿no? Sí, demasiado. Claro. Vos recién habías dicho la palabra pugna. ¿Cuál es el rol de la oposición en esta situación? Esto de hablar de la infectadura, que están en contra de las restricciones y viendo los ejemplos que han ocurrido, sin ir más lejos, a nuestros vecinos países. Bueno, creo que primero la oposición, pensemos por ejemplo en Córdoba, ¿no? Pensemos en Mario Negri, ¿no? Que tuvo una actitud... ¿Hay oposición en Córdoba? Bueno, digo, pensemos en cordobeses que tienen un rol a nivel nacional en la actual oposición. Algo nuevo. Claro, había oposición. Bueno, en Córdoba hay un gran acuerdo entre ciertos sectores sociales desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ese acuerdo, o sea, Córdoba sería un espejo a la inversa de lo que podría ser la Argentina. O sea, hace 20 años o más y mucho más va a ocurrir cuando termine el mandato del gobernador Schiaretti, en que hay una coalición de poder que gobierna la provincia con una gran estabilidad política. Eso habla de que hay un acuerdo entre las fuerzas políticas y cabría poner en duda la idea de oposición, ¿no? Podés hacer un programa con eso solo, ¿no? Por eso tu pregunta es muy inteligente. Pero digo, pensemos por ejemplo en Mario Negri, que apoyó fuertemente al principio el proceso de esto que se conoce mayormente como la cuarentena. Somos soldados del presidente, debo decir. La actitud de Larreta, que es el único hombre del PRO que tiene grandes responsabilidades de gestión, los otros no. Ninguno, salvo gobernadores radicales como el de Mendoza o el de Jujuy o el de Corrientes. Los otros no tienen ninguna responsabilidad, salvo algunos intendentes destacados del conurbano y la provincia de Buenos Aires. Primero apoyaron fuertemente al gobierno en la primera fase, cuando la sociedad, cuando veía que lo que ocurría en España, lo que ocurría en Italia, apoyó fuertemente al presidente. Vos fíjate que llegó a tener 93% de 80 y pico de positivos, de imagen positiva, una cosa que solamente habían vivido Alfonsín en algún momento, Menem y Kirchner en algún momento al inicio de su gestión, una cosa histórica realmente. Y cuando rápidamente empezaron a identificar que la cuestión económica iba poniéndose por encima de la cuestión ligada a lo sanitario, ahí fue cambiando el discurso de la oposición, fundamentalmente de Juntos por el Cambio, pero se generó una fractura que en estos días ha sido muy visible con esta carta que la presidenta del PRO, del partido, la ex ministra Bullrich, tratando de asociar la muerte del ex secretario Cristina Kirchner a una cuestión política, ahí ella quedó en offside y dejó en offside
a Larreta, Pero Vidal. ¿está toda la sociedad Sí. en esa situación de No. offside luego de lo que pasó con No. Nisman, por ejemplo? Que, bueno, todos sabemos lo que ocurrió, hasta hay una serie. ¿Puede ser? Pasa que la verdad que no, la respuesta es no. Te vuelvo para contestar, te vuelvo un poquito para atrás. O sea, ahí Juntos por el Cambio quedó partido, claramente partido, porque hay gente que tiene responsabilidad de gestión, como Larreta, y otros que tienen aspiraciones. Pero como Massot Vidal. fue el único que salió a decir que no, Claro, que no firmaba. claro, pero los otros, O que no comulgaba. claro, se fueron corriendo y ahora están armando una mesa de toma de decisiones para de alguna manera contrapesar esa tendencia. Yendo a tu pregunta, esto es una tendencia que se venía manifestando desde un mes de la cuarentena en esta parte. Ahí empezó a perder apoyo y hubieron varias leyes que el oficialismo no pudo pasar en el Congreso, claramente, a pesar de que al inicio tuvo un gran apoyo. El oficialismo tiene dificultades en diputados donde solo con aliados circunstanciales, dentro de esos aliados los 4 diputados por Córdoba del gobernador Schiaretti, con eso puede juntar los números. Pero bueno, ahí la cuestión de fondo es que en realidad, yendo a tu pregunta, esas visiones más radicales son las que anidan en torno a un 25% de la sociedad. A ese 25% de la sociedad es al que el núcleo duro del PRO conecta, comunica. Es el número, este dato es muy importante, está poco expuesto y poco estudiado, es el número que votó a Macri en la interna, en la PASO del 2015. En agosto del 2015 Macri saca 24 o 25 puntos, Sumada, Carrió y Sáenz llegan al 31%, ¿no? Y después la gran habilidad en ese entonces de Durán Barba y de Marcos Peña es estirar y provocar un balotaje, estirar al 30 y pico y provocar un balotaje. Es la misma habilidad de Cristina con la jugada de Alberto Fernández. Ella tiene un límite en torno a esos mismos números. Un techo, claro. Tiene un techo, entonces corre con Alberto Fernández y expone esa parte de electorado. Ellos lo saben, de ambos bandos. Entonces, el discurso duro apela a ese núcleo duro que en la sociedad responde a ese discurso y tiene un objetivo, tiene un objetivo complejo que tiene que ver con desgastar al gobierno. Pero bueno, es riesgoso, porque cuando vos jugás a desgastar también te expones como el que estás desgastando y quedas en offside democráticamente, como que estás poniendo palos en la rueda, como que no estás colaborando en un proceso de crisis, ¿no? Es una jugada riesgosa. Lógico. Te quería preguntar sobre esto que dijiste. Si nos vamos a marzo de 2019, quizá uno pone a Alberto Fernández como presidente y no llegaba al 2%. Vos, a ver, haciendo alguna predicción de futuro, algún análisis, ¿pensás que lo tendrían que correr a Macri de llamarle Cambiemos, llamarle PRO, llamarle Juntos por el Cambio y poner a alguna figura que no la tienen, pero seguramente alguien con un puntito debe haber dando vuelta en ese esquema? Bueno, es la pregunta que se están haciendo ellos, claramente, ¿no? Me refiero al núcleo duro del PRO. Macri sigue haciendo lo mismo. Presta atención porque no sé si mañana o pasado va a dar su primera entrevista con Vargas Llosa, su primera aparición pública después del 10 de diciembre. Todo un dato, vamos a ver qué dice. Quizás sean esas entrevistas como le hacían a Fidel Castro. Exactamente, o sea, entre amigos, sí. O sea, todos centros al área, o sea, todos centros para cabecear. Va a ser muy importante esa entrevista, vamos a ver qué dice Macri ahí. Lo que ha hecho inteligentemente Macri hasta el momento ha sido correrse del escenario, pero ahora está obligado a jugar un rol político porque hay toda una serie de causas que están ligadas al supuesto espionaje ilegal, tanto en la causa que se ventila en el juzgado de Dolores como la que se va a ventilar ahora en La Plata y se ventilaba en Vicente López, que lo afectan directamente a él y a su círculo íntimo de gobierno. Entonces va a tener que ir por los fueros en las elecciones del 2021. Exactamente. Ignacio, vamos a hacer una breve pausa. Tras ella vamos a seguir dialogando de esto y nos vamos a meter un poco en el terreno provincial y municipal. Con mucho gusto. Ya volvemos.